es Marc Bolufer, yo soy psicólogo, soy licenciado en psicología y no soy un psicólogo, digamos, al uso, porque la psicología deportiva no es algo muy extendido, ¿no? Sí que es cierto que yo siempre digo que soy un deportista de élite frustrado. O sea, me hubiese gustado ser deportista de élite. Yo jugaba a baloncesto de joven, pero bueno, no soy demasiado alto y se ve que tampoco demasiado habilidoso, lo suficientemente habilidoso. Entonces, pues bueno, descarté la opción de deporte de élite, me gustaba mucho la psicología y descubrí, ya estando en la propia carrera, que existía la rama de la psicología deportiva, ¿no? Entonces, no me lo pensé, me lancé por ahí y bueno, pues vi que era una manera también chula, también interesante de colaborar, de entrar en la parte del deporte de élite desde otra perspectiva, desde ayudar a los propios deportistas y no tanto como ser protagonista. Entonces, en este caso, pues yo procuré pues ir por esa rama. Pues cuando terminas, esto hace ya muchos años, hace ya más de 20 años, la psicología del deporte no era algo muy conocido, e incluso en algunos deportes no demasiado aceptado. Y bueno, pues fui poco a poco introduciéndome, sobre todo en el mundo del tenis, porque es un mundo en el que en aquel momento ya había psicólogos y ya de alguna manera pues se valoraba la figura del psicólogo, y poco a poco pues vas pues haciendo camino, haciendo un recorrido, y pues vas trabajando con otros deportes. Así un poco pues he llegado hasta aquí, empezando con el tenis, me formé, aprendí, y la verdad es que toda aquella experiencia del principio me ha dado mucho bagaje, mucha experiencia para todo lo que ha venido después. Ahora mismo pues voy trabajando con aquellos deportistas, es lo que te comento, que al final pues cuando llevas ya muchos años, como llevo yo, pues prácticamente ya te van conociendo en unos sitios, en otros, y bueno, pues sí que he hecho algunas colaboraciones con el Levante, con la Federación de Fútbol, con clubes de tenis, con deportistas particulares que al final pues te llegan pues a través de un entrenador o a través de algún deportista con el que ya he trabajado. O sea, de alguna manera pues vas como haciendo esa red de contactos y de contactos profesionales que van haciendo que te lleguen proyectos, con lo cual pues después de todo este tiempo pues empecé muy centrado en el tenis y he trabajado en deportes tan distintos como el fútbol, el baloncesto, el vóley playa, el arbitraje de alto nivel. O sea, al final pues vas haciendo un poquito de todo. La diferencia la noté mucho, yo empecé a trabajar con tenis, tú lo sabes, y el tenis obviamente es un deporte muy individual y en el que la parte mental es muy importante, porque al final el tenista, por el mismo tipo de deporte, que en teoría no puede tener contacto con el entrenador durante un partido, etcétera, digamos, se lo tiene que gestionar todo él solo, ¿no? Y claro, cuando empecé a trabajar con deportes de equipos es otra historia, porque una cosa es la parte tuya de autogestión y luego tienes el contacto. Un partido de baloncesto está el entrenador, o un partido de fútbol está el entrenador dando instrucciones continuamente, etcétera, luego tienes la interacción con los compañeros. Entonces ahí te das cuenta de que cuando trabajas con un equipo, sí, podemos trabajar algunas competencias individuales del propio deportista, pero es súper importante trabajar con todo el equipo. Es decir, cuando trabajamos con un tenista, o trabajas con un club de tenis, puedes trabajar con un deportista y con ninguno más del club, pero cuando tú trabajas con un futbolista, con un jugador de baloncesto, con un entrenador, incluso con entrenadores con los que he trabajado, yo siempre intento que se involucre el resto del equipo, porque hay una serie de variables que no puedes trabajar si trabajas solamente con el deportista. O sea, sí que cambia completamente la visión. Al principio sí que trabajaba más de manera individualizada, pero te das cuenta de que es importante que todo el entorno participe, incluso en el tema del tenis. Al principio trabajaba a lo mejor solamente con el propio deportista y luego te das cuenta de cómo es importante involucrar al entrenador, involucrar al preparador físico, incluso en algunos casos también a la familia, al entorno, ¿no? O sea, poco a poco te das cuenta de que la parte psicológica, que pensamos que es todo en nuestra cabeza, abarca mucho más de lo que pensamos. La presión que ejercen los padres, muchas veces sin querer y obviamente sin mala intención, pero muchas veces el padre que está pegado a la valla del campo de entrenamiento de la pista,
mirando al chiquillo durante 2 horas y el chiquillo está viendo que está el padre mirándole durante 2 horas y cada vez que falla y el padre hace un gesto y tal, ostras, es complicado de gestionar. Yo en alguna ocasión he tenido que hablar con el padre, con la familia y decir, oye, no vengáis a ver a entrenar al niño, no por nada, porque le estáis generando más problema que beneficio, ¿no? Y es duro, porque ¿cómo le dices a un padre que no vaya a ver a entrenar a un niño? O ¿cómo le dices a un padre que le está generando más problema al niño por ir a verle que el beneficio de que tu padre esté involucrado en tu deporte, ¿no? Pero claro, hay muchos factores externos que no son solamente de las competencias que cada uno tenemos que están influyendo y obviamente pues influyen ya no solo en el rendimiento, sino también en el bienestar, en la salud mental de los deportistas. Yo opino que el psicólogo deportivo es una parte más del staff técnico de cualquier deportista o deporte, ¿no? Ni más ni menos, quiero decir. En muchos casos hay disciplinas que han entrado en el alto rendimiento, que han ido entrando después de lo que era el entrenador, pues después entró el preparador físico, al principio el entrenador era todo, luego entró el entrenador y el preparador físico, luego entró la gente que llevaba nutrición, luego entraron los fisios, etcétera, y todos aportan desde su experiencia o desde su parte, ¿no? Pues yo creo que el psicólogo es una parte más. Evidentemente no es más que el entrenador, pero tampoco menos. Trabajan cosas distintas. El entrenador tiene un trabajo en el día a día, tiene evidentemente la dirección técnica, la parte táctica, etcétera, etcétera. Obviamente está la parte física, que la puede llevar un preparador físico, pero la parte mental, aunque algunos entrenadores creen que son los psicólogos y son todo, no son especialistas en ello. Entonces yo creo que al final el rol del psicólogo es ser una parte más de todo lo que engloba lo que necesita un deportista para rendir al máximo nivel, incluso para su propia salud. Hoy en día no solamente los nutricionistas están para conseguir que el deportista consiga su máximo rendimiento, sino para que esté saludable, ¿no? Y el psicólogo en esa parte también. Intentamos hacer que el deportista rinda al máximo, es decir, que dé su máximo nivel, pero que eso no provoque otros problemas que estamos viendo que están pasando sobre todo en deportes de élite y en alto nivel. Al principio de empezar yo con la psicología deportiva, el enfoque era muy al rendimiento, es decir, muy a hacer que el deportista consiguiera los mejores resultados. Claro, nos dimos cuenta de que, y entiendo que también en la parte física y en la parte técnica, hemos llegado a meter una cantidad de presión al propio deportista desde el físico. Tienes que tener un físico tal, un peso tal, desde la nutrición, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, no puedes, desde el entrenador, ¿no? Una exigencia, y desde el psicólogo tienes que manejar todo eso como si fueras un ordenador, que al final el ser humano no es una máquina y de alguna manera acaba explotando, ¿no? Entonces yo creo que la psicología deportiva también nos hemos dado cuenta, los propios psicólogos y la propia disciplina, que tan importante es el rendimiento como que se haga de una manera saludable, siempre teniendo en cuenta, y esto es una cosa que yo aprendí en el máster de psicología deportiva, que el deporte de élite no es sano per se. Es decir, cuando nosotros pensamos en deporte, pensamos que el deporte es saludable, es bueno, nos permite tener una condición física mejor, pero un deportista de élite lleva eso hasta las últimas consecuencias, es decir, machaca su cuerpo, machaca su mente, machaca su físico. Entonces, teniendo en cuenta que el deporte de élite per se no va a ser sano, es decir, no están para ser saludables, sino para conseguir el máximo de marcas, por lo menos que de aquí estén lo suficientemente amoblados para que desde aquí sean capaces de gestionarlo. Y tenemos muchos casos en los que, casos muy famosos, muy conocidos, ¿no? De Simone Biles, ahora Ricky Rubio, que acaba de fichar por un equipo después de prácticamente 2-3 años de estar casi fuera. Tenemos muchos ejemplos de deportistas que sí han focalizado mucho en el alto rendimiento, pero no han cuidado su salud mental. Entonces, la psicología deportiva, yo creo que estamos en un punto de intentar encontrar ese equilibrio, el equilibrio entre que consigan el máximo, pero sin que acaben de aquí, mal dicho, mal de la cabeza, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de deportistas que en un momento han decidido parar, tenistas conocidas. Luego viene también la parte de que esto está como muy aceptado en cualquier trabajo, pero en el deporte no, la parte de conciliación, ¿no? Las deportistas mujeres, pues que en un momento dado, ostras, pues quieren ser madres y cómo eso lo compaginan con el deporte de élite y cómo vuelven,
o cómo les cuesta volver, ya no solo por el factor físico, sino por el factor mental. O sea, yo creo que estamos teniendo en cuenta la dimensión de la persona y no solo de la máquina que tenemos aquí dentro para dar el máximo, ¿no? Yo creo que esa parte está complementando muy bien lo que hacíamos ya antes y yo creo que está haciendo que el deportista, aparte de conseguir un buen resultado, lo haga de una manera lo más sana y saludable posible. Nosotros en la psicología deportiva, y entiendo que como en cualquier otra disciplina relacionada con el alto rendimiento, lo más importante es aplicar un tipo de entrenamiento o unas herramientas que son las que realmente necesite el deportista en este caso, ¿no? Me explico, no todo el mundo, digamos, por personalidad, por forma de ser, tiene, qué sé yo, la misma constancia. Es decir, hay gente que es más constante que otra. No todo el mundo tiene la misma capacidad de concentración o de atención que otro. No todo el mundo tiene la misma capacidad para motivarse que otro. Entonces nosotros lo que hacemos es primero evaluar, es decir, ver exactamente cuáles de esas características, como pueden ser la capacidad de atención, como puede ser la capacidad de gestión del estrés, como puede ser la capacidad de motivarse ya no solo por tener una meta, sino por entrenar día a día, cuáles de esas, digamos que el deportista ya las lleva o son sus fortalezas, y cuáles de esas son las que tenemos que trabajar más, ¿no? Si habláramos de competencias en general, pues muy importante la parte de atención, concentración, es decir, en cualquier deporte necesitas saber manejar el foco de atención en función de la actividad que haces en cada momento. Por ejemplo, en tenis, cuando tú vas a hacer un saque, tienes que estar muy focalizado en dónde golpeas la pelota, dónde quieres lanzar la pelota, o sea, foco estrecho. Si tú eres un defensa en fútbol, tú no puedes estar viendo solo al señor que tiene el balón, tienes que estar con el foco amplio para ver los desmarques que vienen por banda, hacia dónde ir. Es decir, la parte de foco atencional es muy importante, ¿no? Entonces hay gente que tiene esa facilidad para focalizar, abrir y cerrar ese foco, hay gente que menos. Luego una faceta muy importante es la gestión del estrés, de cómo manejamos la activación. Hay deportistas que les cuesta manejar esto y hay veces que van sobreactivados o a veces infraactivados o menos activados, y cómo manejar eso también es importante, ¿no? Y luego tenemos la parte de motivación, que motivación tiene como dos partes, una que llamamos la motivación a largo plazo, el sueño, la visión, a dónde quieren llegar, ¿no? El deportista que dice, pues mira, yo quiero como meta las próximas Olimpiadas o dentro de 8 años las Olimpiadas, ¿no? Y luego está la motivación de cada día. Tú puedes tener una motivación a 4 años, pero te tienes que levantar todos los días e ir a entrenar. Y tienes que ir todos los días en sesiones de 8 horas. Y claro, eso se hace pesado, ¿no? Entonces, trabajar esa parte de lo que se llama en psicología la motivación cotidiana también es importante. Entonces, ¿cuál de todas es más importante? Para mí, la que necesita en cada momento el deportista. Dentro de que, pues, la atención, la concentración, la capacidad de motivarse, la capacidad de gestionar el estrés. Y añadiría, que no lo he dicho antes, la parte de gestión emocional. Porque al final los triunfos o las derrotas implican emociones. Cuando tú consigues un triunfo, pues la gente se viene muy arriba, y que no nos vayamos demasiado arriba es importante, ¿no? Para que el siguiente partido, la siguiente competición la afrontemos desde un equilibrio. Y pasa lo mismo con las derrotas. Cuando tenemos una derrota nos podemos venir muy abajo, y es importante que, oye, ni somos tan buenos cuando ganamos un partido o un campeonato, ni somos tan malos. Entonces, conseguir ese equilibrio, esa gestión emocional, también es importante. Y lo mismo, hay deportistas que la llevan muy bien y hay deportistas, pues, con los que hay que trabajar más. Tú tienes unas cualidades, unas competencias, y oye, pues hay gente que destaca mucho en unas y en otras no. Hay gente que es muy analítica, que es capaz de diseccionar la estrategia de un partido, ¿no? Y lo ven todo súper claro, pero emocionalmente no se saben gestionar, ¿no? Pasa algo que no sale como ellos esperaban y se vuelven locos, ¿no? Y hay gente que esa parte la gestiona muy bien, pero le cuesta más esa parte de tener ese foco amplio, de ver cómo está el partido, de leer las situaciones. Entonces, lo que hacemos es evaluar y a partir de ahí trabajar más. Y luego una cosa que es súper importante es aprovechar sus fortalezas, porque siempre tenemos la tendencia a pensar que hay que trabajar aquellas debilidades, pero desde la psicología deportiva y sobre todo bebiendo de la psicología positiva, nos hemos dado cuenta que en muchos casos no es solo trabajar lo que necesita,
sino potenciar lo que ya tiene. Ostras, tú eres muy bueno en esto, vamos a ver cómo puede esto beneficiar a tu equipo o cómo puede esto darte una ventaja competitiva en tu deporte, ¿no? Entonces, no centrarnos solamente en lo que tiene que mejorar, sino en esto eres muy bueno, ostras, vamos a ver cómo le sacamos el máximo partido. Para mí una de las cosas que me parece súper importante y cuando lo he tenido lo valoro un montón porque sobre todo va en beneficio del propio deportista, es cuando colaboras estrechamente con el entrenador. También porque en la parte de evaluación tú hay muchas cosas que en una sesión en sala no puedes ver. Yo he trabajado, como tú sabes, mucho en tenis y ahí me ha resultado muy útil estar pegado al entrenador viendo un entrenamiento. Y que el entrenador te diga, mira, ves esta situación, pues esta situación cuando viene un partido sucede esto, o cuando tal, pues esto se da mucho. Entonces todas esas cosas que tú ves que el entrenador te muestra, te hace ver y que tú no puedes ver o es más difícil detectar en una sala, es súper importante. Entonces cuando tenemos el apoyo del entrenador, el feedback del entrenador, incluso la posibilidad de trabajar en la propia pista, en la propia entorno del deportista, ganamos muchísimo más, porque no es lo mismo una sesión en sala de 1 hora que ver un entrenamiento. El deportista puede estar pendiente de lo que hace, controlarlo todo un ratito, pero si está 3 horas entrenando hay un momento que se comporta como es, o sea, ya no está pendiente está el psicólogo aquí, me está observando, llega un momento que ya se olvida de que está el psicólogo y ahí ves cuando ves cosas que dices, ostras, esto no me lo has contado en la sesión y el entrenador me lo había contado pero ahora lo estoy viendo, ¿no? Entonces el trabajar coordinadamente con el entrenador y a partir de ahí pues ver también lo que el propio entrenador te dice, oye, pues mira, yo detecto que a lo mejor aquí tenemos que trabajar algo que me puede venir bien pues colectivamente para un equipo o le puede venir bien al deportista para rendir más. Una de las cosas que más nos influye a la hora de tomar decisiones es la incertidumbre. Tú tienes que tomar una decisión entre hacer las cosas de una manera o de otra y lo que te cuesta es que no sabes si las haces así, si va a salir bien o si las haces de la otra manera va a salir mejor, ¿no? Entonces tener la incertidumbre es lo que nos genera más, vamos a llamarlo estrés o ansiedad a la hora de tomar una decisión. Cuando nosotros trabajamos con visualización, lo que hacemos es anticipar situaciones. Yo me quedé, cuando hice el máster en psicología deportiva, tuve la oportunidad de asistir o tener como profesor, como maestro a Rafael Lozano, que era en aquella época, hablo de hace mucho tiempo, el seleccionador nacional de fútbol sala. Ahora he perdido un poquito la pista del fútbol sala, no lo sigo demasiado, pero en aquella época España había cosechado varios éxitos. De hecho, acababa de ganar un mundial contra Brasil, que son los top en fútbol sala. Y él contó una anécdota que a mí se me quedó grabada y dije, ostras, esto es oro puro. Él decía que en la última jugada del partido, o una de las últimas jugadas del partido, le expulsan a un jugador, están jugando contra Brasil y ganaban de 1, ganaba España de 1, si no recuerdo mal. Y él automáticamente, dice, sin pensar, tomé la decisión de cambiar a un jugador por otro, es decir, hice como un cambio como muy automático, ¿no? O sea, no tuve que pensar cómo reestructuró el equipo. Y me salió bien, dice, conseguimos mantener el resultado y ganar el mundial. Dice, yo lo hice de manera automática porque esa situación yo la tenía prevista. Dice, aunque parezca una locura, yo había previsto en el último minuto, si me expulsaban a cualquiera de los jugadores, qué es lo siguiente que yo tenía que hacer. Pues, ¿cómo entrenó en la toma de decisiones? No tuvo que tomar la decisión en el momento, la tenía tomada, es decir, la tenía automatizada. Él ya la había, de alguna manera, visualizado, ¿no? Entonces, a mí aquello se me quedó y lo que procuro trabajar con los deportistas, aunque es difícil, es intentar ponernos en todas las situaciones posibles y visualizarlas. Es decir, ya no solo pensar qué va a pasar, sino, oye, visualiza, hay técnicas de visualización en las que son como una realidad virtual, pero sin las gafas y sin todo esto, es todo interno, y tú te visualizas en esa situación, oye, si pasa esto, ¿qué haces? Tal, pues tienes al público gritando, a tu entrenador que no sabe qué hacer, tal, ¿qué haces en esa situación? Pues haría esto, vale, visualízate haciéndolo, ¿no? Entonces, con esas técnicas de visualización, de alguna manera lo que hacemos es anticipar situaciones que nos pueden venir. Obviamente no las podemos anticipar todas, pero cuantas más tengas claras de lo que vas a hacer, menos tienes que pensar. Y cuanto menos tengas que pensar, más rápido es la toma de decisión. Por ejemplo, la visualización a mí me parece súper importante. Y luego hay técnicas específicas, cuando hablamos de concentración, para mejorar la capacidad de concentración. Son, entre comillas, juegos mentales que hacemos para mejorar el tiempo de reacción. De hecho, ahora ya sale mucho en televisión, ¿no? En los pilotos de Fórmula 1,
incluso en tenistas también, les hacen ejercicios pues, con 2 pelotas, ¿no? Soltar una pelota y ver quién la coge antes, o hay paneles con luces y tienen que ir dándole al botón. Son ejercicios de agilidad mental. Pero para mí lo más importante es cuanto más tengas anticipado lo que va a pasar, más rápida y más eficaz es la toma de decisiones. Yo creo que hay una parte muy importante en el deporte que se nos olvida, o sea, se le olvida a los deportistas, es que pueden perder. Es decir, que el deporte, el que sea, yo jugando a pádel o yendo en bicicleta, puedo acabar primero o puedo acabar último. El problema es que si salen 100 personas con una bicicleta, solo va a quedar primero uno. Los otros demás van a perder. Es decir, que es mucho más probable que pierdas que ganes, ¿no? Sin embargo, los deportistas en muchos casos no tienen la posibilidad de perder, no está en su cabeza. Entonces, para mí, la frustración, la gestión del error está en el previo, en el que ellos sepan que es una posibilidad natural, ¿vale? Entonces, cuando uno... No es que digas, estoy preparado, voy a perder, sino sé que es una opción que además es muy probable, ¿vale? Entonces lo asumo como algo natural. Entonces la frustración obviamente está, porque a todos los deportistas, y cuando hablamos de competición y de élite, todos quieren ganar, si no, no serían deportistas de élite, serían como yo, que salen a hacer carreras de bicicleta, pues a terminarlas y ya está, pero obviamente sabiendo que va a ganar uno, o que van a hacer podium 3. El resto van a perder y es lo natural, ¿vale? Entonces, desde ese es un enfoque. Y el segundo enfoque para mí es lo que hacemos después de. En muchos casos nos quedamos con que hemos ganado, con que hemos perdido. Para mí es muy importante hacer el trabajo de análisis. Es decir, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Qué podíamos haber hecho mejor para conseguir un resultado mejor, o qué hemos hecho lo suficientemente bien, pero ha habido otro que lo ha hecho mejor. Es decir, la parte de analizar las causas de una victoria o de una derrota, de una victoria también, a mí me parece clave para afrontar lo que viene después. Pero para mí lo fundamental es que el deportista tenga claro que la derrota es parte del juego y que es mucho más probable que la victoria. De hecho, hay una estadística por ahí que, quitando los 3 o 4 megacracks de la historia, la mayoría de tenistas profesionales pierden más partidos en su vida de los que ganan. Es curioso, o sea, y juegan cientos y cientos de partidos, ¿no? Pero son muy, muy poquitos los que al final de su carrera han ganado más partidos de los que han perdido. Pues fíjate que hay una manera relativamente sencilla de detectarlo. Obviamente lo tiene que detectar el propio deportista, ¿no? Pero, por ejemplo, la ansiedad en sí, al final, no es ni más ni menos que la manifestación física de algo que llevas por dentro, ¿no? De un estrés o de un burnout, con lo cual lo identificas relativamente fácilmente si observas un poquito tus propias señales corporales. Es decir, puedes notar que puedes cambiar hábitos a la hora de comer, por ejemplo, o puedes notar síntomas físicos como cierto dolor de cabeza, o puedes notar síntomas físicos como, no sé, notarte como más activado de lo normal. Normalmente lo detectamos cuando el propio deportista empieza a sentir cosas físicamente, ¿vale? Porque muchas veces el estrés o el burnout no se manifiesta mentalmente, es decir, tú no te das cuenta de que estás quemado. Te das cuenta de que estás quemado cuando pasa algo que dices, ostras, estoy quemado. ¿Por qué? Pues porque he tenido, vamos a lo más grave, he tenido un desmayo, o he tenido un desfallecimiento en un partido, o un bloqueo mental que no he sabido, he tenido que retirarme de un partido porque no sabía qué hacer. Pero antes de llegar ahí empiezas a notar señales físicas. Entonces, para mí es muy importante que el deportista aprenda a detectar esas señales y se dé cuenta de que cuando empiezan a pasar esas cosas hay algo que no va bien. Porque a veces de aquí no nos damos cuenta, estamos metidos en nuestra rutina, con nuestras orejeras, nuestro entrenamiento, nuestra competición, no salimos de ahí, entonces mentalmente está todo como programado, pero tu cuerpo te va lanzando señales, y estar atento a las señales del cuerpo es muy importante. Hay innumerables casos de deportistas que han tenido un éxito muy rápido y muy precoz, pero que ha durado muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas no se han hecho bien. O bien a nivel físico, es decir, que llega un momento que con 20 y pocos años de repente empiezan a tener lesiones musculares o de otro tipo. ¿Por qué? Porque en fases formativas han apretado tanto que el cuerpo se ha resentido, y mentalmente pasa lo mismo. Hay un montón de casos, sobre todo
cuando salió la moda esta de los tenistas precoces. Yo recuerdo en su época un caso muy conocido, que es el de Jennifer Capriati, americana, 14 añitos, 15 años estaba ganando Grand Slams, o sea, era la super sensación. Con 20 años, si no recuerdo mal, problemas de salud mental, si no recuerdo mal, problemas de adicciones, es decir, no tenía la cabeza preparada para eso. Entonces, para mí una cosa es que un deportista llegue al éxito y la otra cosa es que lo pueda sostener. Y la salud mental para mí es la diferencia. Ten en cuenta que la mayoría de deportistas de élite son gente muy joven, básicamente por una cuestión física, es decir, con 40 y pico de años no rindes igual que con 20 y pocos, ¿no? Entonces, y en muchos casos hay deportes donde cada vez el deportista es más precoz. Entonces, en muchos casos, bajo mi punto de vista, los deportistas no tienen, son chiquillos, no tienen la mente lo suficientemente amueblada, y el amueblar esa mente depende mucho de tu entorno, de tu familia, de tus valores. Yo, por ejemplo, pienso, y yo creo que es algo que todo el mundo podemos estar de acuerdo, que gran parte de cómo tiene la cabeza Rafa Nadal es el entorno. O sea, no solo su tío Tony, sino su entorno familiar, una estabilidad. De hecho, los peores momentos deportivamente de Rafa Nadal fue cuando sus padres se separaron, ¿no? Es decir, cuando hubo algo a nivel de familia que se rompió, cambió, ¿no? Entonces, el entorno es clave, ya no solo en toda la carrera del deportista, sino sobre todo en la época de formación y de... Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente todos los padres, estoy convencido de que quieren lo mejor para sus hijos, pero muchas veces no saben cómo hacerlo o cómo gestionarlo. Entonces, otra parte que en muchos casos solemos proponer trabajar con los deportistas es trabajar con su entorno, a veces con sus padres. ¿Por qué? Porque detectamos que hay conductas que no están ayudando al chico o la chica, ¿no? No están ayudando al deportista. Porque al final, sobre todo en esas épocas de formación, todo eso les influye mucho. Y luego ya, si hablamos de tema de redes sociales, ya nos metemos en otro jardín. Cuando yo empecé a trabajar en psicología deportiva, este problema no lo teníamos. Al final estaba la prensa deportiva, los medios y tal, pero bueno, era algo más manejable. Hoy en día es que cualquiera te puede decir cualquier burrada. Que tú has perdido un partido y al día siguiente tienes a 100 personas que te están diciendo que no vales para nada, que eres un inútil, o sea, nos hemos vuelto locos, ¿no? Obviamente eso es difícil de controlar porque las redes, tal y como están funcionando, pues bueno, yo creo que habría que hacer muchas cosas ahí, pero no está en nuestro control directo. Lo que sí que podemos hacer como psicólogos o también el entorno es ayudarles, educarles a entender que el mundo no son las redes sociales, que muchas veces es lo que suele pasar, ¿no? Los chicos y chicas jóvenes de hoy en día muchas veces tienden a confundir el mundo real con el mundo virtual, ¿no? Soy mejor o soy más popular porque tengo 1000 followers y no tengo, ¿vale? O sea, no valoras que tienes 100 o 10 o 15 o 3 amigos buenos, no, es que tengo más followers o menos, o más likes o menos. Entonces, enseñarle a los deportistas a manejar eso. A lo mejor no tanto restringir, sino saber gestionar. ¿Por qué? Porque restringir al final tampoco te puedes meter en una cueva, tienes que estar expuesto públicamente, porque además a tu imagen como deportista le beneficia. Es decir, no, entiendo que Rafa Nadal no puede decir desaparezco en los medios, o Pau Gasol en su momento, o cualquier deportista de élite no puede decir pues ya no estoy en Instagram o ya no estoy... ¿Por qué? Porque es parte también de sus ingresos, ¿no? Pero el saber manejar eso, el saber que eso es un mundo virtual, que en ese mundo virtual cualquier persona puede poner cualquier burrada y tú te tienes que abstraer y decir, oye, pues esto no soy yo. Entonces, ya no tanto restringir, pero sí aprender a manejar. Y si no lo pueden manejar, la opción B es restringir. Sí que te diría que en chavales muy jovencitos yo sí que soy partidario de que por lo menos, y esto es algo que yo intento llevar no solamente a mis deportistas, sino incluso en mi casa, con mi hija, yo creo que hasta los 16 años un niño no está preparado para empezar a tener redes sociales. Si un niño con 10, 11 años ya está metido en TikTok, en no sé qué, no sé cuántos, cuando incluso legalmente no es posible o no debería ser posible, pues tenemos un problema ahí. Entonces, restringir, pues cada cosa tiene su tiempo, su momento, lo interesante es aprender a gestionarlo y si no, pues tendrás que quitar aquello que te está generando un problema. La resiliencia para mí está muy relacionada con lo que hemos hablado antes de la capacidad de gestionar la frustración, ¿no?
Al final la resiliencia no es ni más ni menos que la capacidad de ante un fracaso, algo que te sale mal, algo que no sale como tú esperas, ser capaz de rehacerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para trabajar la resiliencia, ¿qué tienes que tener? Fracasos. Claro, fíjate, y esta es otra cosa que yo lo he escuchado muchas veces decir a Tony Nadal, que es un tipo que yo creo que además de buen entrenador de tenis es un tío con la cabeza muy bien amueblada y a veces dice cosas que la gente les echa para atrás, pero yo creo que tiene más razón que un santo. Y él siempre dice que al final tú tienes que entender que la frustración es parte de la vida. O sea, no puedes tener a un deportista cubierto y que no se equivoque nunca, no falle nunca, no pierda nunca, evitarle todos los disgustos, todo. ¿Por qué? Porque si tú tienes a alguien en una burbuja, en el momento en el que esa burbuja se rompa, que se romperá en algún momento, no se sabe manejar fuera de la burbuja. Tendencia que tenemos los padres en general es como a sobreproteger a nuestros hijos, ¿no? Que no le pase esto, que no lo pase mal, que no sufra, que no tal, que está bien y es parte de nuestro trabajo, pero a veces nos pasamos de sobreprotectores. Claro, si tú no dejas que tu hijo cometa un error, se equivoque, mal dicho, la cague, lo pase mal, sienta frustración, ¿cómo va a aprender a gestionarla? Entonces, en muchos casos yo me encuentro a gente joven que no sabe lo que es la frustración porque no la han dejado pasar por ahí. Entonces, en el momento en el que hay una derrota, ostras, un entrenador lo tiene en el banquillo y no le saca minutos a jugar, tiene una lesión y va a estar 7, 8, 10 meses parado. No sabe gestionar eso. ¿Por qué? Porque no le ha pasado ni lo más mínimo. Entonces, ¿cómo se entrena? Pues cuando pasen esas situaciones, trabajándolas, ¿vale? Pero necesitamos que pasen esas situaciones. Entonces, para conseguir resiliencia, ¿qué tengo que tener? Fracasos. Y de esos fracasos, sacar resiliencia. La motivación, yo lo he comentado en una pregunta antes, igual me he adelantado, tiene dos partes. Una es la motivación a largo plazo, que en psicología la llamamos motivación básica. Es decir, ¿qué quiero conseguir? Pues yo quiero ser top 10, quiero ser un tenista profesional, o quiero ser, llegar a competir en unas olimpiadas, o llegar a jugar en primera división. Es tu sueño, ¿vale? Eso es importante, es muy importante tenerlo claro. Yo me he encontrado muchos tenistas o deportistas en general, hablo de tenis porque he tenido ahí mucha experiencia y es como una conversación que he tenido con muchos de ellos, es: tú vienes aquí a entrenar todos los días, pero ¿a dónde quieres llegar? No lo sé. Mal vamos. O sea, cuando no sabes a dónde quieres llegar es que vienes aquí porque tu padre te tiene que tener entretenido a hacer unas extraescolares o tal, pero tú no quieres ser tenista. Y he tenido gente que me ha dicho: yo quiero ser campeón de Roland Garros. Vale, perfecto. ¿El querer ser campeón de Roland Garros significa que vas a ser campeón de Roland Garros? No. Pero implica que tienes una meta. Cuando uno tiene una meta, tiene una dirección. Tú sales de viaje, coges el coche ahora, sales de Valencia y tiras. Si no sabes a dónde vas, puedes acabar en cualquier lado. Claro, si tú sabes que quieres ir a Bilbao, acabas en Bilbao. ¿Por qué? Porque buscas la ruta para Bilbao. Entonces, el ejemplo es el mismo. Si tú quieres ser campeón de Roland Garros, pues hay una serie de etapas que tienes que ir. Ahora, si tú dices, pues no sé dónde quiero ir, pues no sabemos dónde vas a acabar. Y luego está en que el ser campeón de Roland Garros, eso va a pasar dentro de X años. Pero hasta entonces hay muchas horas de entrenamiento físico, técnico, táctico, muchos marcas, muchos futures, muchos viajes, muchas derrotas, y todo eso hay que gestionarlo. Eso es la motivación básica. Y para mí la motivación básica está en los pequeños objetivos. Es decir, ¿yo para qué voy a entrenar mañana? Pues yo voy a entrenar mañana porque en el último partido resulta que no me funcionó bien el saque. Entonces yo voy a entrenar mañana con el foco puesto en mejorar el saque. Y hablo con mi entrenador y digo: mira, quiero trabajar mi saque. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de ¿cuál es mi motivación mañana? Mejorar mi saque. ¿Pasado mañana? Pues resulta que el entrenador ha detectado que mi revés no funciona. Vale, pues vamos a trabajar. Eso es la motivación cotidiana. ¿Qué voy a hacer cada día en esa ruta hacia donde yo quiero llegar? Entonces, primero es importante tener un sueño, pero con eso no me vale. Y luego hay que tener pequeñas metas del día a día que me permitan levantarme por la mañana y decir: hoy me voy a entrenar porque tengo esto que conseguir. Recuerdo un caso que a mí me pareció muy interesante, me dio mucha satisfacción, además lo comparto también por eso, y fue un factor 100% mental. O sea, porque hay casos en los que hay otros factores que pueden influir, pero en este caso fue un caso 100% mental. Yo recuerdo hace unos años me llamó
Me llamaron los padres de una deportista, de una gimnasta, porque era una gimnasta que estaba en el grupo de élite de su edad de la Comunidad Valenciana y le tocaba, digamos, pasar de categoría, es decir, subir al siguiente nivel cuando cambiaba de edad y a subir al grupo de élite de la siguiente categoría, ¿no? Para eso le pedían pues, que hay ciertos movimientos que los hiciera ya con solvencia, ¿no? Pues en gimnasia todo funciona por determinados movimientos y le pedían, pues mira, este movimiento los tienes que hacer perfectos para poder subir al grupo de élite, ¿no? Y ella los hacía perfectos, excepto uno, que era un movimiento que lo hacía perfecto, pero el movimiento era un movimiento que se hacía en barra fija. Barra fija está como a metro 30, metro 50, es decir, lo vemos por la tele, parece que está bajito, pero es una altura considerable. En suelo lo hacía perfecto. Tú ponías la barra en el suelo, es decir, cogías la barra, la bajas al suelo, y encima de la barra, apoyada en el suelo, lo hacía perfecto. O sea, el movimiento lo tenía, lo sabía, tenía la habilidad, la fuerza para hacerlo y tal. Se subía a la barra y no es que no le salía el movimiento, es que era incapaz de iniciarlo. Incapaz. Es decir, era un movimiento hacia atrás, un flip-flap se llama, y cuando iba a iniciar el movimiento se quedaba paralizada, o sea, congelada, completamente congelada, ¿no? Claro, sin ese movimiento no podía pasar al siguiente nivel. Entonces, claro, a la niña le estaba generando mucha ansiedad, mucha angustia. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo podía hacer, pero llegaba ahí y no sabía por qué, de repente se quedaba paralizada, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a trabajamos mucho a nivel de visualización, de trabajar su autoconfianza, etc. Ahí sí que trabajamos mucho de manera muy alineada, y también pongo este ejemplo porque tengo que agradecer en su caso a la entrenadora que me ayudó mucho, los padres también fueron un apoyo importante. Trabajamos todos en la misma línea. Yo recuerdo estar en el gimnasio, unas colchonetas hasta aquí para que ella sintiera tal y no podía, y lo volvíamos a intentar y visualizábamos. Y hubo un momento que dijimos, mira, no podemos hacer nada más, esto tiene que ser un proceso que no te vamos a apretar más. O sea, tú lo harás el día que... Y hubo un día que ella sola, semanas después, lo hizo. Y fue como un desbloqueo, ¿no? Y a partir de ahí, pues a mí me dio mucha satisfacción porque nos costó mucho tiempo. Yo sé que ella lo estaba pasando mal, sé que tenía la habilidad, pero era una cuestión mental. Ella tenía miedo a caerse. Y no se hubiese lesionado porque lo hacía con colchonetas y demás. Pero fue un caso que yo recuerdo especialmente con cariño, porque además de trabajar con ella, trabajamos con la entrenadora, trabajamos en el propio gimnasio, trabajamos en sala, trabajamos mucho visualización, ejercicios reales, con distintas medidas para ir ganando confianza. Entonces fue un caso muy chulo. Y fue puramente mental y todos colaboramos para que ella saliera adelante y pudiera pasar al siguiente nivel. Y me dio mucha satisfacción, la verdad. A ver, hay mucha diferencia. Yo sé que esto a veces no es políticamente correcto, ¿no? Porque además yo siempre digo que a nivel fisiológico, y aquí estamos en un hospital y esto pues, los especialistas lo pueden decir mucho mejor que yo, físicamente el cerebro es exactamente igual, el de un hombre que el de una mujer, pero funciona diferente. Y yo siempre digo que son como dos ordenadores a los que les metes programas distintos o versiones distintas del mismo programa, ¿vale? Entonces, el cerebro de un hombre y el de una mujer funciona de manera diferente. Hablando muy en general, por ejemplo, las mujeres tienden a ser más emocionales que los hombres, tienden a ser más abiertas que los hombres. Un hombre le cuesta mucho más expresar una debilidad. A una mujer no le cuesta expresar una debilidad, y eso me parece un punto fuerte de la mujer en este caso, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que externamente tú ves que la mujer es como mucho más expresiva para lo bueno, pero también para lo malo. O sea, cuando algo sale mal es como una explosión mucho más grande que la del hombre, pero sí que esa parte hace que de alguna manera saque ciertas cosas que en el hombre nos cuesta más sacar, ¿no? Entonces yo donde sí que veo mucha diferencia es en eso. Luego a nivel de estrategia, a nivel de planificación, de gestión de objetivos, de gestión del estrés, prácticamente es igual, pero esa parte marca mucho la diferencia de cómo manejan las emociones o manejamos las emociones los hombres y las mujeres, y hay una diferencia todavía más marcada en etapas tempranas, porque un chiquillo, un adolescente de 13 a 17 años funciona completamente diferente a una niña de 13 a 17 años, o sea, no tienen nada que ver, ni a nivel de desarrollo evolutivo, ni mental, ni físico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando trabajas con deportistas jóvenes,
la diferencia es abismal, incluso a nivel de madurez mental, ¿eh? O sea, más para la mujer en este caso, y con todo lo que ello conlleva. Entonces sí que hay grandes diferencias y hay que, evidentemente, trabajarlo de manera distinta. No trabajas de la misma manera, ni con las mismas herramientas, incluso ni con el mismo tipo de palabras, ejemplos, etcétera, etcétera.